Buenos días, hermanos, bendiciones. Es para mí un placer, verdaderamente muy agradable el estar reunido este primer domingo del año 2021. Algunos creíamos que no llegábamos, ¿verdad? Pero estamos aquí, estamos aquí gozándonos con el Señor. Es una alegría ver a muchos rostros conocidos y a otros que no conozco, porque cada vez que nosotros nos reunimos en diferentes congregaciones vemos a personas que perseveran en el Señor y que van creciendo. Quiero mostrarles en principio un video que el cual vamos a comentar luego. Querido 2020, antes de que te vayas, tengo un par de cosas que decirte. Pensé que habíamos empezado bien, pero te soy honesto, me sorprendiste. En el horóscopo chino te llaman el año de la rata. No pude haber pensado en una palabra más exacta. ¿Por qué no pudiste haber sido normal como cualquier otro año? 2020, ¿quién te hizo tanto daño? Llegaste con la maleta cargada de violencia, crisis política, incendios forestales, una explosión en Beirut que sacudió hasta los mares. Se cayó el precio del petróleo desde América hasta Arabia y se cayó el helicóptero de Kobe Bryant. Dejaste sin dormir a mi vecino cuando sacaste lo del avispón asesino, pero con lo que sí te luciste fue con ese murciélago que se comió un chino. ¿Quién iba a pensar que ese chino cambiaría nuestro destino? La palabra positivo solo la usábamos para las pruebas de embarazo y la convertiste en un símbolo de que ya nos cargó el payaso. Positivo, 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 desde los grandes líderes del mundo hasta un abuelito inofensivo. Arrasaste con empleos, conciertos, graduaciones y bodas, y cuando se trata de fechas importantes, 2020, me las arruinaste todas. Pero hay algo en especial de lo que tenemos que hablar, y esto es serio, y lo tienes que escuchar. En nuestras fiestas de fin de año sobran sillas y platos para cenar. Te llevaste buenos amigos, familiares y conocidos, y eso sí, no te lo voy a perdonar. Te podrás haber acabado todo, pero no te acabaste nuestra capacidad de soñar. Porque mientras estabas ocupado matándonos despacio, la humanidad estaba lanzando cohetes al espacio. La vida silvestre se recuperó y la tierra por un momento respiró. Y yo, encerrado, sin nada que hacer, no tuve más remedio que crecer. Nadie te dijo que el ser humano se vuelve más creativo cuando se siente acorralado. Mi querido 2020, te voy a decir en qué fallaste. Podrás haberlo intentado, pero no nos acabaste. Y escuchas eso, es el sonido de una avalancha, porque en el 2021 viene mi revancha. Todos esos sueños que destruiste los haremos más grandes. Los agarraste dormidos, pero despertaste gigantes. En Tokio, la llama olímpica sigue encendida, avisándote que regresaremos. Y te voy a ser honesto, 2020, no te extrañaremos. Viajaremos a lugares más lejanos y más emocionantes, y lo haremos por todos los que no están, por los que se fueron antes. ¿Sabes cómo se le llama al 2021 en el calendario chino? El año del búfalo. Y viene por ti. Hoy salgo del 2020 por la puerta ancha, porque en el 2021 viene mi revancha. Hemos visto un video que habla una persona con cierta prosa y con cierta música y con un tono de mucho odio. La humanidad tiene una perspectiva diferente de lo que tiene un cristiano de ver la vida. Muchos culpan al 2020 como una forma impersonal para traspolar la responsabilidad que tiene la humanidad sobre las cosas y los hechos sucedidos durante el año. Entonces descargan esa ira, ese ímpetu, esa forma de pensar sobre un año al que dicen que en el calendario chino le llaman la rata. Aunque sabemos nosotros que eso para nosotros no existe y no aplica, ni rata ni búfalo. 2020, 2021 serán, son y seguirán siendo los años del Señor, porque nada, pero nada ocurre sin que Dios lo permita. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37 dice: ¿quién puede anunciar algo
y hacer que suceda sin que el Señor lo ordene. Nosotros, los cristianos, tenemos que tener una perspectiva diferente de lo que el positivismo trata de hacer ver como una realidad floreciente. La humanidad hizo, la humanidad dejó, la humanidad puede. Sí, vamos, la llama olímpica está encendida. Pero Dios es el que decide. El hombre es arrogante. El hombre parece no haber aprendido nada de este año 2020, que busca todavía la solución en su humanidad en vez de buscar a Dios. Cuando llega el fin de año, muchos de nosotros nos volvemos históricos y otros nos ponemos histéricos. Muchos de nosotros empezamos a ofrecer cosas, a decir, estoy a un sándwich de reventar, pero en enero comenzaré la dieta. Y comenzamos a hacernos propósitos y empezamos a decir, vamos a hacer, y quiero hacer, y voy a hacer. Y a medida que va transcurriendo los primeros días del 2021, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a ir alejando de nuestros propósitos si nosotros no colocamos las cosas en manos del Señor. El hermano Retamoso, lo pronuncié bien, ¿verdad? Retamoso nos habló de la voluntad de Dios, de la cosa deseada por Él, del anhelo de su corazón. El secreto de los propósitos para este año 2021 se encuentra en esa palabra. ¿En qué desea el Señor? ¿Cuál es su voluntad para con nosotros? Ustedes pueden ver la imagen en allí, ¿verdad? Es un vaso por la mitad del agua. Ustedes deben haber escuchado en algún momento porque fue algo muy utilizado. Algo que utilizó el positivismo para decir que habían dos tipos de pensamiento. ¿Cómo ven el vaso? Algunos dirán, lo vemos medio vacío. Pero esas son las personas que no son positivas. Esas son las personas que son negativas. Yo veo un vaso medio lleno. Unos lo ven medio lleno, otros lo ven medio vacío. Pero ¿saben cómo lo ve Dios? ¿Saben qué es para Dios? Es un vaso con agua. Es un vaso con agua. Para muchos, en nuestra cultura actual, ese vaso me ofende, porque ahora todo ofende. Entonces ya hay otra forma de pensamiento, ¿verdad? Un vaso medio lleno, otro medio vacío, y el vaso me ofende, porque ahora todo me ofende. Cuando nosotros aprendamos a ver las cosas bajo la perspectiva de Dios, nosotros no nos preguntaremos por qué no está mi familiar vivo, por qué suspendieron las Olimpiadas, por qué hubo una explosión en Beirut, por qué pasó ETA, IOTA, hasta la Z en huracanes que devastaron Centroamérica. Cuando nosotros aprendamos a ver la perspectiva de Dios, comprenderemos que todo sucede con un propósito y de acuerdo a su voluntad, y que nosotros debemos de decir, cúmplase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros aprendamos a ver la perspectiva de Dios, empezaremos a vivir conforme a la voluntad del Señor. Cuando nosotros dejemos de ver las cosas como el mundo positivista quiere hacernoslas ver, nosotros entenderemos el verdadero gozo y la felicidad de vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Planes estratégicos para el 2021. ¿Cuántas personas hacen planes al principio de año? Algunas sí, otras no. Yo recomiendo que los hagan, pero que los hagan bajo la perspectiva correcta de Dios. Anteriormente, yo asesoraba a algunas empresas en área de comunicación y utilizaba una matriz llamada FODA,
que habla sobre las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Si yo les preguntara hoy, en este momento, y quiero que me ayuden con eso, ¿cuál es la fortaleza más grande que tiene su congregación? ¿Pueden alguien pensar algo? Me gustaría que una persona me respondiera. A ver, John, ¿qué crees tú que es la cosa o la oportunidad o la fortaleza más grande que tiene la congregación en Caballito? Qué compromiso, hermano, ¿eh? Lo primero que usted te venga a la mente. Creo que estamos en un punto de la ciudad muy estratégico. Tenemos un gran local. Perfecto. Ahí. Cristian, ¿puedes decirme algo? Uf, menos mal el primero fue John. Tenemos grandes líderes y siempre a disposición para el servicio. Ok. Yo no voy a seguir avanzando porque saben algo, sus puntos son interesantes y muy buenos, pero son muy humanos. ¿Ustedes saben cuál es la fortaleza más grande que tiene la iglesia de Cristo en Caballito y en todo el mundo? Es que nosotros tenemos a Dios. No hay líder que valga, no hay zona estratégica que valga. Donde Dios te coloque, ahí vas a florecer. Donde Dios te coloque, vas a ser grande, porque no eres tú, porque no es el lugar, porque es Dios, es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti, estando dentro de ti. Cuando el hermano John dijo que teníamos que ofrendar, ¿qué debemos y qué le vamos a ofrecer a Dios en este año? Ustedes que saben que es algo muy difícil ofrecer algo a Dios, ofrecer algo a una persona que no necesita nada. Ustedes se han presentado en un momento en el que quieren regalarle algo a alguien que tiene dinero y dicen, pero ¿qué le voy a regalar yo? Si yo no tengo nada y él lo tiene todo. Una corbata a lo mejor no le guste, un saco tiene demasiado, comida le sobra en abundancia. ¿Qué le falta a Dios? A Dios no le falta nada, pero sin embargo, Dios quiere que nosotros cumplamos su voluntad, que cumplamos la cosa de su deseo, lo que Él quiere. Romanos capítulo 12 dice que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Este año 2021, nosotros debemos de entregarnos en espíritu, alma y cuerpo al Señor. Este 2021, el primer plan que nosotros debemos de ejecutar, la primera cosa de la lista que debemos de colocar es cumplir la voluntad de Dios, porque es lo que nos asegurará el éxito de todas las cosas que emprendamos. Entonces, cuando pensamos en una forma humana, cuando pensamos en una forma positiva, perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros. Y es lo que hoy quiero tratar con ustedes. La perspectiva de Dios, la voluntad del Señor, lo que Dios quiere. Nosotros a veces repetimos el Padre Nuestro y decimos, cúmplase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero en realidad nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. En realidad nosotros nos disgustamos cuando Dios no nos concede lo que le pedimos. Refunfuñamos, pataleamos, nos comportamos como unos niños malcriados en oportunidades porque Dios no nos da lo que nosotros queremos. Pero es en realidad lo que estamos buscando, nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Cuando nosotros cambiamos el chip de mundano a cristiano, entonces vemos la perspectiva de Dios. Cuando lo primero es Dios en nuestra vida va a ser bendecida, va a ser probada o va a ser lo que Dios quiera que pase con nuestra vida. Y quiero preguntar algo, ¿están dispuestos a hacer eso?
¿Quieren que el año 2021 sea diferente al 2020? ¿Y de quién depende? Enteramente de Dios, de su voluntad, de lo que Él quiera para nosotros. Y nosotros vamos a decir amén. Así sea, Señor, cúmplase tu voluntad como lo hizo Jesucristo. ¿Recuerdan a Jesucristo en el Getsemaní cuando lloraba lágrimas de sangre y pedía al Señor que pasara de él la copa si era posible, pero no se cumpla mi voluntad, sino tu voluntad? El Maestro nos enseñó en todo. Fue nuestro ejemplo para seguir. Fue nuestro ejemplo para admirar. Fue nuestro ejemplo para vivir. ¿Cuántos de nosotros teníamos planes en el 2020? Levante la mano. ¿Quién tenía planes para el 2020? Todos teníamos planes para el 2020. ¿Cuántos de nosotros lo cumplimos? Cero viaje, cuarentena, peligro, enfermedades, aquí, allá, no podemos. Pero aún con todas estas restricciones y con todo lo que ha golpeado ese virus asesino, la gente no ha aprendido. Porque ¿cómo cerramos el año, por lo menos en Argentina, con una noticia nefasta? Gran parte de la humanidad no aprendió nada. Mientras estábamos luchando por nuestra vida, habían personas que salían a la calle, aún a riesgo de su vida, para apoyar asesinato de niños aún sin nacer. La humanidad piensa totalmente diferente a Dios. Piensa en Él, solamente yo. El hombre es, o la humanidad es antropocéntrica, ontológica, egocéntrica, ególatra. Tiene delirios de grandeza. Hasta no hace mucho pensaban que la Tierra era el centro del universo y que el hombre era el pináculo de la creación. Todas estas palabras indican que el hombre se centra en sí mismo. Muchas veces nosotros, formando parte de la humanidad, nos centramos en nosotros mismos y parecemos un yo-yo. Yo, arriba y abajo, yo, solamente yo. Pues es el momento de despojarnos de nuestro antiguo hombre, de decir, como dice el hermano que dirigió la cena, de dejar de tener problemas con nuestro ego, de apartarnos y dejar que Dios cumpla su santa voluntad en nuestra vida. Porque esta humanidad está acabando su propio destino. Esta humanidad cada día más va a ir hacia su destrucción, pero ella no se destruirá, sino que Dios tendrá juicio sobre ella. Salmo capítulo 90, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No nos enseñes, dice el Salmo, a ver la vida como un conjunto de 365 días, tantas horas y tantos minutos para terminar un año. No, enséñanos a contar nuestra vida de tal modo que traiga para nuestro corazón sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría del conocimiento de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el profeta, y conocimiento de Dios más que holocausto. Yo no quiero sabiduría humana, yo quiero que ustedes me conozcan, que ustedes sean conforme a mi corazón y que cumplan mi voluntad. Enséñanos, Dios, a contar esos días de tal modo que nosotros reconozcamos cuál es tu voluntad, porque esa es la verdadera sabiduría de Dios. Que le conozcamos a Él y que le conozcamos a su Hijo Jesucristo. La Biblia está llena de tantos ejemplos de amor para nosotros desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis. Está llena de amor para la humanidad. Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque esta es
la voluntad de Dios para con nosotros. Dios, el deseo, el anhelo de su corazón es que nosotros estemos siempre gozosos. Pero hay una clave allí. ¿Estad siempre gozosos? Orad sin cesar. La comunicación con Dios es primordial e importante dentro de lo que es este plan estratégico 2021 para cumplir la voluntad del Señor. Porque ¿quién sabe lo que quiere el Señor? El Señor mismo. ¿Y cómo nosotros vamos a descubrirlo? Conforme lo vamos conociendo, conforme vamos intimando con Él. Pero a veces dejamos la oración relegada. A veces no nos comunicamos con el Señor. Nos da igual orar 1, 2 o 3 veces al día o orar una sola vez. Mientras más nos comuniquemos con Dios, el Señor va a compenetrarse más con nosotros. Por eso el apóstol siempre menciona dentro de sus recomendaciones, oren, estén en comunicación con Dios. La voluntad del Señor es que ustedes sean felices. Lucas, capítulo 12, versículo 16 en adelante, refiere una parábola sobre un hombre rico que tenía muchos bienes y se engrandeció a tal manera que dijo, tengo que derribar lo que tengo y hacer cosas más grandes. Y después que haga todo eso y disfrute del fruto de mi trabajo de todos los años, reposaré, comeré y beberé. Pero ¿qué dice el Señor? En el versículo 20, en su última parte, dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El que hace planes terrenales sin contar con la bendición de Dios, sin contar con la opinión de Dios, sin tomarla en cuenta, está arando en el mar. En cualquier momento nosotros podemos morir, porque ¿cuál es el primer requisito para morir? El estar vivo. Los muertos no pueden morir porque ya murieron, pero si tú estás vivo puedes morir en cualquier momento. ¿Y de quién serán tus planes si no están conformes, alineados a los planes del Señor? ¿De quién será tu heredad? ¿De quién será el fruto de tu trabajo? Por eso el trabajo del Señor nunca es en vano. Por eso mostrar misericordia, mostrar amor, mostrar piedad y hacer obras no salvíficas, no para salvación, sino obras que demuestren el carácter del cristiano. Porque nosotros obramos no porque nosotros necesitamos obras para salvarnos, porque Cristo ya nos salvó. Cristo pagó el precio. Eso es gratis. Lo demás lo hacemos porque amamos al Señor y porque vamos a demostrar la condición en la que Dios nos ha puesto en la gracia, sin pecado, justificados delante del Señor, entrando a su presencia. Eso es maravilloso. Ese es el gozo de la salvación. Esa es la alegría de nuestra vida. Ese es dejar la tristeza atrás y dejar los resentimientos, los remordimientos y las cosas que son ocupadas para este mundo. Recuerdan cuando un hombre quiso seguir al Señor y dijo, deja primeramente que yo vaya a enterrar a mis familiares. El Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Dejamos de ocuparnos mayormente de las cosas de este mundo y ocupémonos de las cosas de Dios, que es donde vamos a tener nuestra recompensa. Esa es su parte del mensaje que Dios quiere, porque Dios quiere que le conozcas, Dios quiere que sepas cómo Él obra. Recordemos a Moisés cuando estaba allá en Éxodo 13, allá en el monte, recibiendo las que eran las tablas de la ley. Él vio a Dios, lo escuchó, estaba impregnado de su resplandor. Pero él le dijo al Señor, mira, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no voy. Asegúrame de que tú vendrás y estarás conmigo. Entonces yo iré, pero si tú no vas, no nos saques de aquí. Si tú no estás conmigo, no, definitivamente no me lleves a ninguna parte. Déjame morir aquí. Ustedes recuerdan cuando Cristo iba a ascender al cielo, ¿qué les dijo? Yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Nuestra mayor fortaleza es que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, está con nosotros hasta el fin del mundo. Atrevámonos entonces a caminar.
hacia la tierra prometida, porque Dios lo ha dicho, porque después del versículo 15, cuando Jehová le dice y le respondió, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Y entonces Moisés emprendió el camino junto con el pueblo. La presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Caminemos entonces sin temor. Caminemos entonces con determinación. Caminemos entonces con gozo, con ánimo, sin pensar ya en las cosas que están sucediendo y que todo el mundo se queja y tiene una perspectiva diferente y que por muy positivistas que sean, siempre los atacará la desesperación porque hay un vacío existencial en sus vidas. El hermano, bueno, ya les habló sobre lo que significa la cosa deseada de ti, que es el hacer la voluntad del Señor. Entonces no nos vamos a detener allí y vamos a avanzar hasta el versículo en que comenzamos a través de la lectura. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo en el capítulo 2 y le da una recomendación que sirve muy bien para estos tiempos y para este año 2021, porque no ha perdido vigencia, porque sigue enseñándonos la forma en que nosotros debemos conducirnos. Y si nosotros leemos ahora con atención lo que nos dice el texto cobrará más sentido para nuestra vida, cobrará más sentido para nuestra actualidad. Dice, así que recomiendo, ante todo, sea primero, que se hagan ¿qué cosas? Plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Primera tarea del año 2021. Permanecer en oración con el Señor. La recomendación del apóstol Pablo es enérgica. La recomendación de Pablo es directa. La recomendación de Pablo no es una sugerencia que puede quedarse en el aire, sino que es casi algo que le dice es importante, porque es ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Fíjate que él solamente no dijo oren, sino que les recalca plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todas las cosas. Primera cosa que nosotros debemos hacer en nuestros planes es oración, un plan de oración para este año 2021. Así como vi muy bien que estén haciendo un plan de lectura de la palabra de Dios para un año, nosotros debemos hacer un plan de oración para cada día de nuestras vidas, en el cual incluyamos esas cosas que son muy importantes. El versículo 2 dice, especialmente por los gobernantes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Yo quiero resaltar algo del texto. Aquí no dice, especialmente por los buenos gobernantes, por los que a mí me gustan, por los de derecha o por los de la izquierda. No dice ni uno ni otro, ni los de centro izquierda. Dice especialmente por los que los gobiernan, por todas las autoridades, me gusten o no me gusten. Yo debo de orar porque el Señor promete, el apóstol Pablo, que conocía bien a Dios, que conocía bien a Jesús y el Espíritu Santo, le dice que para que tengas paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Algunas personas no han visto el peligro, pero estamos en puertas quizás hasta de una persecución de nuestros derechos de libertad y de individualidad y de poder predicar la palabra del Señor como el Señor dice que es. Nos pueden censurar, nos pueden meter presos ahora por decir las verdades del Señor. Y eso lo tenemos en puertas. ¿Y qué debemos hacer? Orar para que el Señor detenga esa avanzada que viene en contra de lo que son los principios, la familia y la palabra del Señor. Entonces es importante este año 2021 que nosotros incluyamos, si no lo hemos hecho, ya lo estamos haciendo, las autoridades para que nosotros podamos vivir en paz tranquilamente y llevemos una vida piadosa y digna. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Cuando dice esto es bueno y agradable
a Dios nuestro Salvador, está diciendo en otras palabras que es algo que a Él le gusta, que es algo que Él desea, o sea, que es su voluntad. Esto es bueno, agradable a Dios nuestro Salvador. Es su voluntad que nosotros permanezcamos en oración, en súplicas, en ruegos y también que pidamos por nuestros gobernantes para que el Señor nos proteja, porque el Señor sabe de que tenemos necesidad, pero le gusta que le pidamos. El Señor no está ajeno a lo que está sucediendo. Él está viendo lo que está pasando, pero Él espera que nosotros reaccionemos. Ustedes recuerdan al rey Ezequías, segunda de Reyes, en el capítulo 19, desde el verso 14, pero unos versos más anteriores, el rey de Asiria, Sennacherib, quería conquistar a Judea, pero él estaba ocupado con otras guerras, pero le envió emisarios con una carta diciéndole, no te creas o no le creas a ese Dios que tú tienes, que te va a librar de las manos del rey de Asiria. Y cuando Ezequías recibió la carta, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías recibió la carta con esa blasfemia de que Dios era un mentiroso, de que Dios no podía librarlos. Entonces se agarró sus vestidos, se vistió de cilicio, llamó a los ancianos y fue con las cartas y las presentó delante del Señor y le entró en oración y le dijo, Señor, esto es lo que ese rey blasfemo está diciendo de ti. ¿Qué tienes que decir? Sennacherib no se quedó con las cartas y aguantando lo que le venía a decir aquel, sino que fue delante del Señor en oración y le dijo, esto está pasando, esto está sucediendo y sé que estás mirando, pero aún mírame, escúchame. ¿Y en qué desembocó eso? Que Sennacherib terminó siendo asesinado por su propia familia. Porque no te metes con la niña de los ojos de Dios. Y mucho menos si hay personas que se interponen, interceden para lograr resultados poderosos. Versículo 4. Algo importante que resaltar. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El hermano Retamoso cantó una canción muy bonita que dice, enciende una luz, déjala brillar. Y dice una de sus partes, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo se convertirán si no han escuchado la palabra del Señor? Segunda tarea. ¿Qué planes tengo para el crecimiento de la iglesia? ¿Está en mis planes? ¿Quiero que crezca? ¿O me siento cómodo así como estamos? Bueno, ya vemos que el 20, gracias a Dios y para la gloria del Señor, se convirtió en un alma y hubo gozo en los cielos. Pero ¿qué quiero yo este año 2021 para mi iglesia? Quizás hemos avanzado mucho en lo que es el ciberespacio y tenemos ya fortalecido, pero es el momento de ir un paso más allá. Es el momento de ver cuál es la estrategia que voy a utilizar este 2021 para convertir almas a Cristo y para ganar la batalla. Versículo 4, de nuevo. Pues Él quiere, Él desea, Él anhela que todos sean salvos. Juan 3:16. ¿Alguien me lo puede decir? De tal manera, ¿qué pasó? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que viniera acá y muriera por nosotros. ¿Qué padre da a su hijo? En esto, ayer estaba viendo a mi esposa la pasión de Cristo y lloraba porque María lloraba por su hijo. No entendía lo que estaba sucediendo. Y si María, que era el instrumento simplemente del nacimiento de Cristo, imagínense cómo estaría su Padre en el cielo.
viendo su humillación, el maltrato y el desprecio del pueblo que había elegido para salvar a la humanidad. Hasta ese punto, Dios quiere que todos sean salvos, no de palabras, sino de hechos. Lo ha demostrado, lo demostró muriendo en la cruz. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay una actitud positiva que me saque de esta situación. No hay un rencor o una palabra enérgica o una música excitante que me lleve a sobrepasar o a conquistar lo que se ha perdido. Solamente Jesucristo, hombre, padeciendo en la cruz, es el que puede salvar a esta humanidad del camino que ha tomado. Entonces no hay revancha de parte del hombre. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Versículo 6, quien dio su vida como rescate por todos. Ese testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Pablo la tenía clara. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios para él. La pregunta que debemos hacernos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere? ¿Qué ministerio tengo? ¿Qué voy a hacer por Dios este año? Me nombró heraldo. Heraldo era un personaje protegido por el rey que hablaba en nombre del rey a todas las naciones. Y apóstol es enviado. Me envió como una persona diplomática del reino de Dios a hablar y a proclamar el evangelio. Digo la verdad, dice el apóstol, y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. ¿Qué te hizo a ti? ¿Qué te ha hecho a ti? ¿Qué haces en la iglesia? Perdón, ¿qué haces en la congregación? ¿Qué hago en la congregación? Es la pregunta para el 2021. ¿Qué estoy haciendo por Dios? Porque lo que Dios hizo por mí, ya yo lo sé. Si no voy a llenar su granero, ¿qué voy a hacer? Planes estratégicos 2021. La visión que tiene Dios. Y la visión que tiene Dios es que Él quiere que todos sean salvos. Las personas que estuvieron en el campamento de los jóvenes hace ya un tiempo, recuerdan la historia de los valientes de David. Segunda de Samuel, capítulo 23 y Crónicas también lo narra. El rey David vio de lejos el pozo de la entrada a la ciudad de Belén, su tierra natal, y tuvo sed. Y dio un pensamiento al aire. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo? Inmediatamente 3 de sus hombres valientes hicieron con sus espadas, se abrieron camino en medio de una guarnición de filisteos que estaban asombrados y diciendo, ¿y a estos 3 locos qué le pasa? ¿Y dónde están los demás? Llegaron, irrumpieron con las espadas, sacaron agua del pozo y se la fueron a dar a David. Y David cuando vio esa agua dijo, la tiró, la derramó y dijo, yo o sea, no soy merecedor de esto. Si yo me bebo esa agua que pudo haber costado la vida de estas personas que son valientes. Y miren algo,
que David ni siquiera les dio una orden. David expresó su voluntad, el deseo de querer beber. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque el deseo de Dios es que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Son los retos, o parte de los retos de la vida cristiana, porque esto no es todo el estudio. Esto es una síntesis apenas, porque debemos de conocer verdaderamente lo que quiere el Señor para nuestra vida y cómo obtenerlo. Espero que estas palabras, en vez de asustarles, les inspiren a tomar este 2021 por el asa, por los cuernos y llevarlo hacia donde Dios quiere que vaya. Porque cuando tú tienes la visión de Dios, cuando tú cuentas con Dios, tú, yo, todas las iglesias de Cristo en América, en Norteamérica, en Centroamérica, en África, en Asia, en Europa y en Oceanía, obtendrán la victoria en el nombre del Señor. Dios les continúe bendiciendo ricamente, hermanos, y les dé de su Santo Espíritu. Que la gracia, la paz y el amor del Señor colme sus corazones en este año 2021 y ofrezcámonos a Dios como sacrificio vivo, puro y agradable delante del Señor. Dios me les bendiga, hermanos, y gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra con ustedes.